y aquí estamos con una precisamente de las ministras que acompañó al presidente de la República durante esta mañana. Me refiero a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, bienvenida aquí a CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto estar acá. Ministra, partamos por lo que fue ENADE durante esta mañana, porque venía precedida por varios roces que se habían producido no solamente de parte del presidente, el tema de Paguen Mejor, que protagonizó usted con Bernardo Larraín. Había roces, un clima ahí medio enrarecido. ¿Cómo se desarrolló la cita y cuáles fueron las conversaciones que usted destacaría de ahí? Sí, yo creo que, bueno, efectivo, hay una tensión que se ha ido instalando, pero creo que lo importante es que hoy día uno puede decir, estamos dando vuelta a la página, ¿no? Sí. Creo que el llamado del presidente de la República que se hace en ENADE, la convocatoria también que hacen los empresarios para combatir el inmovilismo, es algo no solamente bueno, sino que además indispensable para que el país avance. Y por tanto creo que ha sido un buen tono en el que hemos logrado conversar con miradas distintas en muchos temas, pero que eso también es parte de la democracia y del diálogo que se tiene que llevar adelante. Diálogo que hasta ahora no ha resultado porque se quedan en estas polémicas y en estas frases que no ayudan. Hay varias cosas en las que sí ha resultado. Lo señalaba el ministro Marcel y el mismo presidente lo relevaba, por ejemplo, en torno al tema del royalty minero, y cómo además una vez que esto se resolvió, permitió también fortalecer la inversión en la minería. En el mismo ámbito laboral, en el tema del aumento del salario a 500.000 pesos, que sin duda también fortalece la capacidad de consumo de las economías familiares, que son más de 1 millón de personas en nuestro país que gana salario mínimo y que también promueve, ¿cierto?, la economía. Pero hay otros temas en los que nos ha costado más y yo creo que uno nunca puede tapar el sol con un dedo porque eso no sirve. Y vamos a hablar de eso. No sirve. Ahora, una de las cosas que fue ampliamente aplaudido por la audiencia respecto del discurso del presidente fue cuando dijo que él no estaba por vetar una reforma al sistema político, sino que incluso se comprometió a que esa reforma se discutiera y que ojalá se llevara a cabo durante este mandato. Ex ante recoge una reunión que usted tuvo hace algunos días atrás con parlamentarios de oposición, donde usted proponía, o más bien decía que efectivamente era impensado tramitar una reforma del sistema político teniendo la reforma previsional y la reforma el sistema tributario pendiente. Hoy día el presidente dijo que se podían hacer todas las cosas y sacarlo todo al mismo tiempo, no condicionó ninguna frente a la otra. ¿Cómo le llega a usted que tiene que tramitar una de las más importantes y las más difíciles, como es la reforma previsional? O sea, a mí me parece que la propuesta que hace el presidente en torno a avanzar en sistema político, pero también en las reformas sociales que Chile necesita, es algo que es fundamental. La verdad no he tenido oportunidad de leer el artículo que usted me comenta. Con el tema de las 40 horas hemos estado full agenda, pero sin duda yo creo que lo que no se entendería, Matilde, es que los políticos nos pusiéramos de acuerdo en discutir reformas del sistema político que solo nos interesan a los políticos. Por tanto, el punto aquí es que hay que buscar solución a los temas que aquejan a la ciudadanía, como son las bajas pensiones, y también mejorar la calidad de la democracia. Si se pueden hacer ambas cosas, encuentro que sería el mejor resultado. Y esa es la convocatoria que hace el presidente de la República. Pero no va supeditada una a la otra. Lo que pasa es que no son temas que transaccionales, uno por otro. Lo que sí son temas importantes. Y aquí lo que es la prioridad para la ciudadanía es también la prioridad para nuestro gobierno. Entre otras cosas, mejorar las pensiones. Ya, pero en los diálogos que se están dando está avanzando y lentamente el tema previsional. Martín ya lleva 10 años tratando de avanzar. ¿No perjudica este trabajo que se ponga otro tema sobre la mesa? Mire, creo que todo va a depender de las capacidades que tengamos para no perder de vista lo que es prioridad para la ciudadanía. Lo digo porque sin duda puede que termine levantándose, por ejemplo, solo una de las agendas, ya sea pacto fiscal, pensiones o sistema político, pero las demás patas de la mesa queden cojas. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por integrar todos los temas. No le veo dificultad, Matilde, por el contrario. ¿Sabe qué pienso? Que una cosa puede dinamizar la otra. Es importante hacer cambio en el sistema político. Hemos tenido una dispersión en el Parlamento que ha hecho muy difícil construir acuerdos. No es lo único.
aquello de la dispersión, digamos, porque, por ejemplo, si nos pusiéramos de acuerdo en Chile Vamos, con Chile Vamos, la reforma previsional que Chile requiere, ya estaríamos con la reforma aprobada, digamos, más allá de la dispersión. Pero lo cierto es que hay mucha dispersión, muchos partidos políticos, muchos movimientos, y eso hay que arreglarlo. Pero no cabe ninguna duda que también hay que mejorar las pensiones. Entonces haremos un esfuerzo y ojalá que una cosa dinamice a la otra. Y hablando de las pensiones, también fue recogido después del discurso del presidente entre los asistentes. Una de las líderes más importantes es Evelyn Matei, alcaldesa actual de Providencia, pero sin duda va a ser una de las candidatas presidenciales de la oposición. Y ella dijo que estaban dispuestos a seguir avanzando en el diálogo de la reforma de pensiones, pero dice, hasta lo que se ha señalado hasta ahora es una muy mala reforma. Pero en fin, dice, el diálogo siempre es necesario. Desde la UDI lo han dicho hasta el cansancio que no van a acceder a ni un punto a lo que ellos llaman reparto. Por lo tanto, en esa parte se ve difícil y es la parte que hace subir las pensiones en forma rápida, claro. Sí. Mire, para contarle que en reforma previsional, como usted decía, lento y un poco yo diría más silencioso, que de repente es mejor que con tantas luces porque cuestan mucho las cosas, hemos logrado avanzar en temas bien importantes, en cómo se va a subir la PGU, en la cotización de los independientes, en un seguro para las lagunas previsionales que es tan importante para las mujeres, en el régimen de inversión de los fondos previsionales, pero sin duda aquí la discusión, siempre se habla del 6%, ¿no? Ahí algunos sectores de la oposición como la UDI han señalado ni un peso a reparto, ni un peso a solidaridad o ni un peso al seguro social, como sea que le quieran llamar. El tema es cuál es la propuesta alternativa, porque oponerse no sirve, oponerse sirve para trancar la pelota, para seguir en el inmovilismo. La propuesta que tenemos que recoger de ellos, que no se ha presentado hasta ahora, es cómo subimos las pensiones hoy día. Y aunque no lo crea, me declaro muy optimista en que podamos construir ese resultado. Sé que ha costado y sé que no es fácil tampoco, pero el presidente nos ha encomendado estar en esta tarea y la vamos a cumplir. ¿En qué basa su optimismo, ministra? Mire, primero en que creo que los acuerdos en los que hemos llegado en el ámbito laboral han sido buenos acuerdos y no han sido solamente 40 horas y salario mínimo, tenemos 22 leyes sobre la materia y por tanto tenemos ya un ejercicio previo en el cual hemos podido hacernos concesiones mutuas en función de lo que se denomina el bien común, que es el beneficio, en este caso, de los pensionados. Y en segundo lugar, es porque aunque desde la oposición a las fórmulas que nosotros podamos manifestar, opinan resistencia o manifiestan resistencia, la verdad es que no me cabe duda que también tienen certeza de que es necesario subir las pensiones. Entonces, cuando uno tiene la certeza del diagnóstico, por cierto, lo que tiene que hacer el esfuerzo es para encontrarse en la propuesta de solución. Y hay que ser más creativos. Lo que sí, igual siempre hay gente que cree que no es necesario subir las pensiones, hay gente que dice que basta con la PGU. Pero ahora, yo estoy segura que ninguna de esas personas vive con 214.000 pesos, entonces es distinto cuando esto se hace realidad en la vida de una persona a cuando uno teoriza desde un escritorio sentado, ¿cierto?, con un nivel de salario mucho más alto. Ahora, ministra, en la creatividad para avanzar en la reforma previsional hemos visto de todo. Y también una de las propuestas de la UDI, también se le ha escuchado al diputado Guillermo Ramírez, es que si hay acuerdos en varias cosas, como usted decía, avanzar en esos acuerdos, incluso respecto al 6%. Si hay un acuerdo en el 3%, avanzar hasta el 3%. ¿Es posible hacer esa disociación en la propuesta? No. No, porque el objetivo del proyecto de ley es uno, que es mejorar pensiones actuales y futuras. Y el compromiso no puede ser sacrificar a 1,5 millones de personas hoy día que están viviendo con pensiones que no les alcanzan. Avanzar solo en un 3% para capitalización individual significa olvidarnos de los actuales pensionados. Y nuestro país no se merece ese trato con las personas mayores. Así que no le veo ninguna viabilidad. Porque plantea dejar, en vez de no tener nada, tener esto y dejar lo próximo para un próximo periodo parlamentario. ¿Usted lo mira con desconfianza?
No, yo en realidad lo miro con inviabilidad, porque la reforma de pensiones tiene un objetivo, y ese objetivo es mejorar pensiones actuales y futuras. Por tanto, lo que no cumple con ese objetivo no sirve como respuesta de política pública. Por eso hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio se tiene que construir de conjunto, pero para eso también desde la oposición tienen que avanzar en ese sentido. A mí me llama la atención la propuesta de avanzar en el TRE y dejar lo demás para un próximo gobierno, porque no sé cuál podría ser el fundamento de aquello. Más que la gente siga esperando, y creo que eso es algo que en política, a quienes tenemos responsabilidades, debiera ser lo primero que nos convoca. Claro, lo que dicen ellos es avanzar en lo que hasta ahora hay acuerdo para no quedar sin nada. Lo veo muy difícil en realidad, porque no cumple el objetivo, que es mejorar las pensiones actuales y futuras, y no sé, Matilde, 1,5 millones de personas que viven una realidad muy angustiante. Entonces, como bien brutal decir, dejemos estos años, varios años más postergados. La verdad no veo espacio para una solución de esa manera. Ahora, ¿usted ve un discurso público y un discurso privado distinto? No, en general no. ¿Sabe lo que creo yo, Matilde, o de lo que logro ver, digamos, en el ejercicio de la responsabilidad que me encomendó el presidente Boric? Son miradas distintas, que son legítimas, que a veces se extreman un poco, ¿cierto? Pero que en base a una conciencia general de que esto tiene que solucionarse, buscan de igual forma confluir un acuerdo. Yo, mire, por ejemplo, lo del 6% que sea un TRE a capitalización individual y el otro 3% pendiente, como plantea el diputado Ramírez o varias personas en realidad. Sí. Yo lo que veo es que tenemos la mitad del problema solucionado. Nos tenemos que poner de acuerdo en la otra mitad, y espero que lo logremos, porque no tiene sentido avanzar en algo que no soluciona el problema. Si la respuesta es para dar solución a los problemas. Claro, y la oposición está, digamos, la respuesta es monolítica, porque no hemos visto la misma actitud, por ejemplo, en Renovación Nacional. Mire, nosotros en la Comisión Trabajo, donde están los senadores de oposición Galilea, Cruzcoque y Moreira, que es además quien preside la Comisión de Trabajo, hemos tenido un ejercicio largo de encuentro en algunos proyectos de ley y de diferencia en otros, pero que no nos han obstruido el avanzar. Y en ese sentido, en pensiones, yo creo que hay también un trabajo conjunto con ellos. Espero que sea así, porque la verdad es que los sistemas provisionales y sus cambios, dado que cuestan tanto, tienen que durar una buena cantidad de años para el país. Bueno, usted dice que está optimista, no nos quiso contar por qué, en qué basada el optimismo. No, si les dije todo lo que ha pasado antes, en que efectivamente en política hay una conciencia plena de que esto tiene que cambiar, si no la gente ya siente, pero va a sentir aún más agudo que la cotización no vale la pena. Si ese es el punto, si hoy día una mujer que gana la PGU, comparada con otra mujer que gana la PGU y que además cotizó, sacan muy poco de diferencia. Entonces, está en riesgo la validez, la legitimidad de la cotización, y eso es algo gravísimo. Bueno, el presidente propuso como una de las, digamos, de las metas lograr el 25% al menos de empleo asalariado. Sí, de disminuir la informalidad. Exactamente. Y fíjese que la reforma previsional contribuye a eso, porque los beneficios que tiene asociados son por año cotizado. Entonces estamos en el mismo camino. Lo que hay que superar es la diferencia política, que de repente nos enreda, pero que no es la que debiera confluir en un acuerdo tan importante como este, como el del pacto fiscal y como el del sistema político. Todos tenemos que inspirarnos un poco y mirar más de arriba la cosa. Seguramente vamos a encontrar una solución. Y respecto en este mismo tema, cuando se habla de que la PGU y la solidaridad se tiene que hacer, pero con ingresos fiscales, ¿de dónde se sacan esos ingresos? Ahí va unido. O sea, no tiene fuente de ingreso, pero además, y es muy curioso porque esta propuesta la hizo en parte la Asociación de FP, que se suba las pensiones por año cotizado, pero vía PGU. Entonces, me llama la atención porque ese sí que es un sistema de reparto puro y duro. Es como curioso, o sea, entonces en el fondo, ¿cuál es el objetivo? ¿No tocar la capitalización individual y el negocio? ¿O en realidad hacer un sistema que sea de seguridad social? Ahora, si uno piensa en subir pensiones solo vía PGU, hay un punto en el cual esto empieza a promover la informalidad, porque efectivamente las personas dicen, o sea, se comparan, dos personas dicen, yo coticé, tú no, y sacamos algo muy parecido en monto. Entonces, tenemos aquí un desafío, y ese desafío está dentro del sistema de contribución donde se cotiza, y ahí es donde hay que dejar un ámbito
a la seguridad social. Por eso nuestra propuesta es que la capitalización individual quede en un 13% y que el seguro social sea un 3%, algo moderado. Y para eso nos ha costado tanto tiempo. Ya, ¿y hay espacio para mover los números? La verdad es que los números son parte del ejercicio que hemos hecho desde que propusimos un 6%, camino en el cual se han ido perdiendo beneficios. Entonces, moverlo, por ejemplo, bajarlo a un 2, a un 4 o a un 1%, significaría estar dando beneficios del orden de 4.000 pesos, 2.000 pesos por pensionado. ¿Eso cumple el objetivo de la reforma previsional? Uno podría pensar que no. Y un país que se ha demorado tanto en hacer una reforma previsional seguramente tiene que dignificar un poco más a las personas mayores que tanto han entregado al país. Ahora, ¿usted ve también una postura de que no quieren en la oposición dar un punto que se pueda atribuir como un éxito del gobierno cuando es, digamos, un acuerdo entre todos? O sea, primero sería un éxito para el país, no del gobierno, eso lo tengo claro. Y yo diría que puede haber un poco de eso en algunos, pero en general lo que hay es como la necesidad de buscar una solución que a todos los sectores políticos que están representados en el Parlamento y que el pueblo de Chile eligió, les pueda puedan hacer lo propio. Así que en eso estamos trabajando. Para subir el 1% de confianza que tienen los chilenos en el Congreso, que es bastante poco. Ministra, vamos finalmente, porque mañana comienza la aplicación de la ley. Bueno, 44 horas, porque hay tanta expectativa, 40 horas, pero las 40 horas son en... Camino a las 40 horas. Exactamente, las 40 horas van a ser en el 2028, ahora son 44 y se establece también una jornada laboral para las personas que no tenían jornada laboral, y en eso sí que ha habido recortes importantes. Se estaba abusando de esa condición de no dar jornada laboral. Sí, sin duda. ¿A cuántas personas va a beneficiar, entre comillas, tener esta jornada laboral? Mira, lo que pasa es que la jornada laboral es un derecho. Y aquí la gente que luchó el sindicalismo a fines del 1800, principios del 1900, para que los trabajadores tuvieran derecho a la jornada laboral, en muchos casos dieron hasta su vida. O sea, esto no fue una concesión gratuita. Dicho aquello, ese derecho es a entrar a una hora y salir a otra, y el derecho al trabajador es que durante ese tiempo, del empleador, perdón, ese trabajador tiene que prestar los servicios para lo cual está comprometido. ¿Y esa hora de entrada y salida son 8 horas o son 9 horas, porque va incluida la hora de almuerzo, colación? Sí. Un segundito voy al tiro eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este derecho a la jornada laboral tenía una regla de excepción, pero esa excepción era una ventana que se fue abriendo. Habían más de 500.000 trabajadores ahí. Y eso es una excepción grande, porque la hipótesis para hacer esta jornada excepcional eran muchas, porque cuando el código abrió esta excepción, resulta que el registro de la asistencia, por ejemplo, se hacía con lápiz y un libro. Hoy día eso ya cambió, y por tanto lo que se hace ahora es cerrar en parte esa ventana, achicarla y dejarla para 2 cargos. Alta gerencia, y lo digo así porque hemos recibido algunas consultas de personas de niveles intermedios que le estarían aplicando esta ley, que no corresponde, esta excepción, y además aquellos que por la naturaleza de la función que cumplen no pueden ser sujetos de fiscalización. Ya, ahí puede abrirse un forado importante. Ahí esos casos van a ser revisados por la Dirección del Trabajo. Y la estimación del Ministerio o de la Dirección del Trabajo es que estos 500.000 empleados que tenían esta condición de no tener jornada laboral, ¿a cuántos debieran disminuir? Sí, no. Nosotros ahí, más que una estimación, lo que vamos a hacer es una evaluación cuando tengamos los primeros datos. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día, dentro de todos los rubros que hay, habían 6 hipótesis para no tener jornada, ahora van a quedar en 2, es evidente que se van a producir algunos movimientos. Y de hecho, a veces uno escucha a algunas personas y dicen, no, pero es que si yo no tengo jornada soy libre, cuando precisamente lo que ocurre es completamente al revés. No solo que está siempre a disposición del empleador, y si trabaja extra no se la pagan. Entonces van a haber aquí algunos ajustes, y yo creo que en esto hay que tener harta calma y ir evaluando, ¿cierto?, las cosas en su mérito. Y usted me hizo otra pregunta a continuación. La cantidad de personas, las horas de colación, si se incluyen. De veras, si las 12 no. Claro, queremos si 40 horas. ¿Es de 8 horas o es de 9 horas? Porque va incluida la colación. No, mire, la colación primero no se toca, está regulada tal cual estaba regulada antes. Por tanto, puede estar incluida o no en función de si hay o no un contrato colectivo que le incluya o eventualmente en una negociación individual se incluyó. No se cambia esa regla. Las horas extras tampoco se cambian. Es decir, si yo antes podía hacer 12 horas extra, hoy día también puedo hacer 12 horas extra.
Ya lo digo porque igual algunas personas piensan que le van a cortar las horas como extra. que las 40 horas les van a prohibir hacer hora extra, y no es eso. Lo que sí, que la idea es que la gente trabaje para vivir y no viva para trabajar. Sin duda. Y ya ha quedado solucionado el tema de esta distribución de la hora, que debería comenzar a rebajarse ya a partir de mañana. Esta hora existe ya la claridad que es en un día. Los 60 minutos quedan en un día, salvo que excepcionalmente hubiera un acuerdo con el empleador. Un acuerdo para, distinto, claro. Para dividir en forma distinta. Yo diría que sí, en la gran mayoría de los casos, porque se han ido ajustando las empresas que al principio habían interpretado de una manera un poco más laxa la norma y habían empezado a proponer unilateralmente minutos, ¿no? Minutos. Sin embargo, estas primeras semanas nosotros vamos a estar acompañando a las empresas, también a los trabajadores, por si siguen quedando dudas. Y las que habían ya elaborado los sistemas de turno. Algunas lo han ya revertido ya, eso. ¿Y habrá un tiempo para que las que no? Mire, la ley establece que las micro y pequeñas empresas en un principio van a ser acompañadas con fiscalizaciones, yo diría, como parte de cortesía, ¿no? Para que tengan un tiempo para corregir. Y las medianas y las grandes van a ser fiscalizadas directamente. Pero la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, su presidenta, nos ha pedido que podamos también hacer esta transición y ojalá poder sumar en esta etapa más educativa a la mediana empresa, cosa que estamos, ¿cierto? Está viendo particularmente la Dirección del Trabajo, que es el organismo técnico, y seguramente yo creo que las primeras semanas van a seguir habiendo dudas. Hay que pensar que esto beneficia a 5 millones de personas, sí. Pero esto hay que resolverlo bien y con calma. Yo creo las partes de cortesía, entre comillas, van a ser durante un mes, no sabemos. Eso lo va a establecer la Dirección del Trabajo, pero de repente nos ponemos todos muy nerviosos. A mí me da esa la sensación con los cambios, pero hay que estar tranquilos. Nosotros hemos estado un año en el comité de implementación de las 40 horas y sin duda hay situaciones que no están previstas y que capaz que el día de mañana puedan surgir, porque esto es muy casuístico, por eso decía, son 5 millones de personas. Pero lo que sí hay que tener certeza es que el Ministerio del Trabajo va a acompañar a los trabajadores en esto y a los empleadores también. Así que tranquilidad. Tranquilidad a partir del día de mañana. A partir del día de mañana, sí. Ministra Janet Jara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchas en gracias, este día Matilde. Tan noticioso. Así que